En esta clase vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los ángulos o los tipos de ángulos que podemos encontrar dependiendo el tamaño de estos. El tamaño de un ángulo o su magnitud va a depender de la abertura que existe entre los lados y no de la longitud de estos. Entonces es importante tener en consideración esta definición. Repito, la magnitud de un ángulo va a depender de la abertura comprendida entre los lados y no del tamaño o de la longitud de estos. Entonces, vamos a ver esta clasificación. Tenemos primeramente a los convexos y estos convexos se dividen en agudo, que los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 grados pero menos de 90. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ángulo agudo aproximadamente de 45 grados. Dentro de los convexos también encontramos a los ángulos rectos y nos dice que estos ángulos son aquellos que miden exactamente 90 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo recto. El siguiente ángulo es el obtuso, que pertenece también a los convexos, y este tipo de ángulo nos dice que mide más de 90 y menos de 180. Entonces tenemos algo como esto. Entonces, mide más de 90 grados, pero menos de 180. Y para ejemplificar, este podría ser un ángulo de 135 grados. Es un ángulo obtuso. Siguiendo con nuestra clasificación, tenemos a los ángulos llanos. Son aquellos que miden exactamente 180 grados. Entonces, sería algo como esto. Y esto mide 180 grados. Tenemos a los cóncavos, que son aquellos que miden más de 180 y menos de 360. Entonces la representación gráfica sería de esta forma. Y ahí tenemos un ángulo que mide más de 180, pero mide menos de 360. Y por ejemplo, este mide 215 grados. La siguiente clasificación o el siguiente elemento de la clasificación son los ángulos perigonales o de vuelta entera. Y nos dice que estos tipos de ángulos miden 360 exacto. Entonces sería algo como esto. Así. Ese sería el ángulo de 360 grados, que se le conoce como perigonal o de vuelta entera. El siguiente es el ángulo complementario y como definición tenemos que la suma del ángulo A más el ángulo B va a ser igual a 90 grados. Entonces la representación sería de la siguiente manera. Tenemos dos ángulos, el ángulo A
y el ángulo B. Y la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. El siguiente es el ángulo suplementario y nos dice que la suma de los ángulos nos da 180 grados. Entonces tenemos algo como esto. La suma de los ángulos, aquí tenemos dos ángulos, va a ser igual a 180 grados. Y por último tenemos los ángulos conjugados. Nos dice que la suma de los ángulos es igual a 360. Y lo voy a hacer aquí. Aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos otro ángulo y la suma de estos dos ángulos es igual a 360 grados. Vamos a realizar un ejemplo para encontrar el valor de los ángulos con base en las definiciones que acabamos de ver. Nos dice, encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura. Bueno, tenemos tres ángulos aquí. Un ángulo dice que mide, este ángulo mide 2x menos 20 grados. Este ángulo mide 3x. Y este ángulo mide x menos 10 grados. Entonces, tenemos que identificar primero qué tipo de ángulo tenemos en esta figura. Entonces, nos damos cuenta que la suma de los tres ángulos da 180. Entonces, decimos que es un ángulo suplementario. Entonces, vamos a escribir la definición de nuestra ecuación. Entonces tenemos que x menos 10 grados más 3x, que sería el segundo ángulo, más 2x menos 20 grados, esto va a ser igual a 180 grados. Porque son ángulos suplementarios. Entonces vamos a resolver esto. X menos 10 grados más 3x más 2x menos 20 grados es igual a 180 grados. Vamos a despejar x. De un lado vamos a pasar todas las x y todos los grados los vamos a pasar después del igual. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que cuando pasamos valores después del igual, en este caso como el menos 10 grados, como está antes y lo estamos pasando después del igual, cambia de signo, por eso es que lo pasamos como positivo. De igual forma el menos 20 grados estaba antes del igual, pero al momento de pasarlo después del igual, lo estamos pasando como positivo. Bueno, entonces ahora realizamos la operación, sumamos las x, nos da 6x, va a ser igual a 210 grados. Despejamos a x solita, x va a ser igual a 210 grados sobre 6 y x va a tener el valor de 35 grados. 35 grados. Bueno, ya tenemos el valor de x, entonces ahora nada más es ir sustituyendo en los valores de los ángulos. Entonces vamos a obtener el ángulo AB, o sea, este de aquí. A pasa por 0 y B. Este es igual a x menos 10 grados. Entonces vamos a sustituir. Va a ser igual a x, que tiene el valor de 35, menos 10 grados. 35 grados menos 10 grados. Esto es igual a 25 grados.
Y este sería nuestro primer resultado. Vamos por el segundo resultado, el ángulo B que pasa por 0C. Ese ángulo sería D que pasa por 0C, el de 3x. Entonces vamos a decir que esto es igual a 3x. 3 y el valor de x, 35. Esto es igual a 105 grados y sería el segundo resultado. Y el tercer ángulo que desconocemos es el que está ubicado en C0D, que es igual a 2x menos 20 grados. Sustituimos 2 por 35 grados menos 20 grados. Entonces tenemos que el ángulo C0D es igual a 70 grados menos 20 grados. Y lo vamos a poner por acá. Va a ser igual a 50 grados. Y este sería nuestro tercer resultado. Vamos a realizar el ejemplo 2, que nos dice que tenemos que determinar el valor del ángulo de la siguiente figura. Y aquí tenemos una figura con dos ángulos que al momento de sumarlos nos da 360 grados. Entonces podemos decir que estamos hablando de un ángulo conjugado. Pues vamos a escribir la ecuación en la parte inferior, que nos va a ayudar a resolver o a encontrar el tamaño de los ángulos. Entonces tenemos que 7x más 16 grados más 4x más 14 grados es igual a 360. Vamos a despejar x. Todas las x las vamos a acomodar antes del igual y los grados después del igual. Entonces sería igual 7x más 4x es igual a 360 grados menos 16 grados menos 14 grados. Realizamos la operación, nos da 11x igual a 330 grados. X va a ser igual a 330 grados sobre 11. Como está multiplicando, pasa dividiendo después del igual. Y esto es igual a 30 grados. Entonces ya tenemos el valor de x. Ahora lo único que tenemos que hacer pues es la sustitución en los tamaños de los ángulos que nos está dando la figura. Entonces el primer ángulo es 7x más 16 grados. Entonces realizamos la operación, la sustitución. 7 por 30 grados más 16 grados. Esto es igual a 210 grados más 16 grados. Realizamos la suma, 226 grados para el primer ángulo. Resolvemos el segundo ángulo, que si nos damos cuenta pues son las mismas aristas que tiene. Entonces esto es igual a 4x más 14 grados. Sustituimos 4 por 30 grados más 14 grados. Esto es igual a 120 grados más 14 grados. Y tenemos que el segundo ángulo mide 134 grados. Y con esto hemos concluido el tema de clasificación de los ángulos o tipos de ángulos.